les damos la bienvenida a todos los que se vayan sumando en este vivo de hoy y también a quienes lo vean en otro momento, porque seguramente va a quedar grabado. Así que bueno, para quienes aún no me conocen, mi nombre es Florencia Casano, soy una de las 4 psicólogas fundadoras de Contarse. Hoy estoy en esta oportunidad junto a Camila Todd y Eugenia Müller. En esta oportunidad Virginia no nos va a acompañar, pero eso tiene que ver con que fuimos nosotras 3 las que transitamos esta experiencia de trabajo de la que va. Así que bueno, como les adelantábamos un poco en las historias de hoy y de la semana pasada también, nuestra idea es charlar un poco sobre lo que fue nuestra experiencia de rotación en los centros de reducción de daños en Barcelona, dirigido a usuarios de drogas en activo, digamos, y contextualizamos un poquito esa instancia. Les contamos que tuvo que ver con, fue en el 2017, fue una experiencia de 2 meses en el marco de lo que llamábamos una rotación libre dentro de la residencia en psicología clínica, en la que, bueno, hemos mencionado varias veces que nos conocimos. Así que, bueno, de todas las experiencias disponibles y opciones disponibles que había en ese momento, nos pareció muy interesante acercarnos a este tipo de abordaje, sobre todo porque, bueno, se trabajaba desde una lógica muy distinta a la que quizás veníamos acostumbradas a trabajar o a ver que se utilizaba en otros sectores e instancias por las que habíamos transitado. Así que, bueno, si les parece bien, mi idea es, yo acá tengo algunas de las preguntas que nos han ido haciendo ustedes y también las cuestiones que nosotras pensamos que vale la pena transmitir al respecto. Así que, bueno, empiezo y les vamos charlando con las chicas. Para iniciar un poco esto, una de las preguntas que más nos hicieron fue, bueno, ¿por qué se implementaría una estrategia de reducción de daños? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? Así que hoy les trajimos un poco algunos datos y objetivos que nos parece que está bueno charlar. Y le doy la palabra a Cami, que es la encargada oficial de los datos en Contarse, la que mejor recibe, retiene e interpreta este tipo de datos. Así que bueno, Cami, si nos querés contar un poco. Sí, ¿cómo están todos? Sí, en verdad, digamos, nosotros vamos a hablar de Barcelona porque es donde fuimos, pero es una lógica que está en general en Europa, sobre todo en los países donde el mayor problema es el consumo de heroína, porque en general también es como el consumo de drogas que se aplican por vía inyectada, que en general es la heroína y la cocaína, en este caso en la mayoría de los lugares de Europa. Ahí Euge me parece que tuvo una dificultad. Y se aplicó porque, digamos, tuvieron, sobre todo en los años 90, un consumo muy alto de estas sustancias, que estuvo aparejado también a un aumento muy alto de lo que fue el contagio del HIV y de la hepatitis C. Entonces, digamos, había un problema, que es que la lógica más abstencionista no estaba funcionando, y no estaba funcionando además en lo que es el contagio de enfermedades. Entonces tuvo una lógica también de salud, de necesitar disminuir lo que era el contagio del HIV, que bueno, eso pasó en todo el mundo, digamos, en los 80, en Barcelona particularmente el pico más alto en los 90, y tenía dentro de toda Europa la mayor cantidad de contagios que se daba de esa enfermedad era por las personas que consumían, y que era a través de compartir jeringas. Entonces decidieron aplicar específicamente una política en esa población con la intención de poder reducir ese contagio, y también porque la mayoría de los usuarios estaban como fuera del sistema de salud. Entonces la idea de aplicar esta lógica era también que puedan empezar a tener más vínculo con el sector de salud, porque si no están vinculados no hay estrategia posible. Si vos no llegás a esa comunidad, no podés trabajar con esa comunidad. Que incluso Barcelona tiene un porcentaje muy alto, porque la mayoría del consumo, o sea, más del 80% es por vía inyectada. Y que es lo que le decíamos, en principal heroína, el segundo es cocaína, y el tercero se llama speedball, que es la mezcla de cocaína y heroína juntos. Entonces, en ese sentido, se aplicó para poder llegar a esa población y para poder trabajar en lo que era, los índices tan altos de esas 2 enfermedades. Bueno, ahí la perdí un poco a Cami, pero sí la idea era remarcar un poco esto, ¿no? Que algo que nos llamó mucho la atención y que nos pareció muy interesante es
cómo las distintas estrategias y políticas e intervenciones se iban pensando todo el tiempo adaptadas a los diferentes tipos de usuarios y usuarias, al momento de cada uno. Entonces, había siempre una necesidad muy marcada de tener en cuenta la opinión y las necesidades de estos usuarios en la toma de decisiones, en la aplicación de esas estrategias. Nos parece que es algo muy importante para tener en cuenta. Y otro de los puntos que nos parece importante también charlar un poco, como para contextualizar y entender, tiene que ver con la conformación de esta red de atención, los modos de abordaje de los centros de reducción de daños. Así que bueno, no sé si habíamos adelantado que íbamos a trabajar un poco esto, y fuimos adelantando un poco también en historias, y pusimos fotos, no sé si si la llegaron a ver y todo, pero bueno, a ver, Euge, si nos querés contar un poco más sobre esto. Bueno, sí, a ver, un poquito la idea es contarles estos centros de reducción de daños, no sé si todos los conocen y saben en qué constan y cómo funcionan. Está bueno primero contextualizarlos, para aquellos que no los conocen, ¿sí? Cuando nosotras trabajamos puntualmente en estos centros, ¿sí? Lo primero que hay que saber es que estos están insertos en una red, digamos, de continuidad de cuidados. O sea, por un lado están estos centros de reducción de daños que tienen salas de consumo asistidos para usuarios de drogas que pueden ser inyectables o que también pueden fumarse, ¿sí? Donde se pretende que el usuario consuma en un lugar cuidado. Es decir, que consuma en un lugar en donde, además de tener los elementos estériles que de algún modo lo van a ayudar a, bueno, no contraer, por ejemplo, enfermedades infecciosas u otras comorbilidades, también a tener un equipo de salud, ¿sí? Agentes de salud que pueden estar ahí cerca en caso de que haya una sobredosis, haya alguna emergencia o alguna situación que amerite la atención profesional, ¿sí? Pero bueno, estos centros, nosotros puntualmente estuvimos en Barcelona, en una sala de consumo, que está ubicada en un lugar específico, y ya todos los usuarios, digamos, saben dónde quedan. Pero además, hay también equipos de calle y unidades móviles. Esto es importante entender porque todo forma parte de este sistema de centros de reducción de daños. ¿Los equipos de calle en qué consisten? Así como el nombre lo dice, ¿sí? Son agentes de salud mental que van por la calle, por los diferentes barrios de Cataluña, detectando, primero convocando usuarios de droga que conocen en la calle, ¿no? Por ejemplo, y de algún modo la idea es que los puedan acercar a estos centros. Muchas veces eso es factible y sucede, y muchas otras veces estas personas no tienen el deseo de acercarse al sistema de salud. Entonces, en esos casos también, estos equipos lo que les pueden proveer es en la misma escena, digamos, in situ, bueno, las jeringas, los kits, los elementos, la ayuda que puedan llegar a necesitar en ese contexto. Y lo mismo sucede con las unidades móviles, que son, imagínense, como si fuesen unas ambulancias, unos autos equipados, ¿sí? Un centro de salud móvil, literalmente como su nombre lo establece. Esos están fijos en algunos lugares y también van rotando. ¿Se escucha, no? También van dando vueltas, entonces ahí también los usuarios pueden atenderse. Cuando nosotros hablamos de estos centros, ¿sí? Que ya les digo, son estas salas de consumo o estas unidades móviles, generalmente estos son los lugares o las puertas de entrada, ¿sí? Al sistema de salud muchas veces para estas personas. Porque después hay otros dispositivos como los que nosotros conocemos acá en Argentina, sí hay, bueno, desde hospitales o centros de atención, de seguimiento, podemos pensar como nuestros centros de salud, sí, hay comunidades terapéuticas, no es que no las hay hospitales de día, pero muchas veces a estos otros lugares, a estos otros dispositivos que uno podría asociar con dispositivos como más formales, ¿no?, del sistema de salud, quizás no es al primero al que llegan los usuarios de drogas. A veces llegan por esta puerta de entrada a estas salas de consumo, ¿sí? Y después se terminan haciendo derivaciones o terminan ingresando. Por ejemplo, era muy común que nosotras conociéramos gente que fuera a estos lugares y que después terminaba consiguiendo, a partir de derivaciones, por supuesto, ¿no?, de los agentes de salud que ahí trabajaban, un turno con un psiquiatra, con un psicólogo, ¿no? Entonces, era clave esta articulación, ¿sí? También había intervenciones más de índole comunitaria, es decir, no es que solamente lo que el centro propone, ahora vamos a específicamente contarles cómo funcionan estas salas de consumo, pero no es que la idea es simplemente ir y consumir ahí, sino que la propuesta era más integral, porque también había invitaciones, por ejemplo, a ir a dar una vuelta, bueno, a la comunidad, a recoger
jeringas, por ejemplo, o a limpiar zonas donde era muy común que haya personas consumiendo, por ejemplo, heroína, ¿no? Entonces estos usuarios también participaban de estos recorridos con los agentes de salud, y la idea era un poco de alguna forma empezar a tejer puentes para que puedan circular por la comunidad, ¿no? También se les brindaba capacitaciones, y era interesante porque estas capacitaciones, esto a mí me había llamado la atención, se les pagaba por capacitarse. Esto era algo que nos había, ¿no? Que fue novedoso, digamos. Se les pagaba, qué sé yo, no me acuerdo cuántos euros eran, no sé si se acuerdan. No era una 5 euros por hacer un taller, por ejemplo, a nivel comunitario, ¿no? De reducción de la hepatitis, o de métodos, ¿no? Como para evitar la transmisión de hepatitis. Entonces ellos muchas veces iban por ese dinero, por esos 5 euros, pero bueno, en toda esa movida, ¿no? Terminaban, por supuesto, bueno, adquiriendo un montón de herramientas, hasta tenían que hacer una prueba, y después muchas veces ellos mismos daban estas capacitaciones, porque ahí muchos también se enganchaban, ¿no? Se les daba como la posibilidad de tener un rol nuevo en la comunidad, como esta vueltita que a nosotras nos había parecido súper interesante. Principalmente esto que muchos nos preguntan de, bueno, ¿cómo funcionan estas salas de consumo, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotras? Imagínense un espacio, ¿sí? Que está dividido principalmente en 2 grandes sectores. Por un lado está la sala de consumo, que es una sala bastante privada, ¿sí? Está cerrada por una puerta, ¿no? El usuario entra para consumir ahí en un espacio de intimidad. Es como si hubiera, imagínense, una mesita como con boxes, ¿viste? Ahí como en las oficinas. Digamos, no es que hay una mesa donde están todos juntos compartiendo el momento. Cada uno está en su sitio, en su lugar, separado hasta por una parecita donde vos no ves lo que está haciendo en muchas ocasiones el de al lado, ¿no? A nadie se le provee las drogas, ¿sí? Para que vaya a consumir ahí. Lo que se provee es el kit inyectable para que el consumo sea asistido, cuidado, higiénico, ¿sí? Para evitar todos los riesgos asociados al consumo. Pero no es que se les proveía la heroína. Y esto yo acá llegué tarde, pero me imagino que lo deben haber dicho, bueno, que el consumo de heroína es muy común allá. Capaz acá uno dice heroína, bueno, acá esto no. Como sabrán, no sucede tanto. Entonces están estos kits, ¿sí? Los usuarios pueden consumir ahí, y siempre hay agentes de salud adentro de ese espacio y también por fuera. ¿Qué pasa por fuera? Hay diferentes mesitas, para que se lo imaginen, yo se los voy describiendo, ¿no? Diferentes mesitas, cada una con algunas sillas. Esta sala intermedia se llama sala de calor y café. Entonces la idea es que también haya un lugar a donde ellos puedan comer algo, tomar algo, ya sea antes o después de consumir, y sobre todo, este era el lugar privilegiado para la intervención, porque ahí había agentes de salud sirviendo los cafés. Entonces ahí uno empezaba a charlar, a conocer las historias, de dónde venís, había muchas personas que eran inmigrantes. Entonces, bueno, a veces uno se encontraba hablando en un idioma, en otro, y ahí, bueno, uno empezaba a tejer la red. Haces algún tratamiento, ¿no? Ahí, imagínense lo fundamental de poder armar un vínculo, ¿no? Y que no sea solamente esto de te entrego el kit. Y la verdad es que, bueno, incluso nosotras que estuvimos poco tiempo, llegamos a tener mucha relación con muchos de los usuarios que iban ahí, porque muchos van todos los días. Entonces, bueno, básicamente el circuito era ese, entraban, se tomaban un café, y después algunos pasaban a consumir y otros no. Eso también era loco, porque a veces veíamos que venían un usuario del sistema de salud toda la mañana y capaz no había entrado a consumir ese día, porque se terminaba conformando como una especie de comunidad, de red, como pasé a saludar también, ¿no? Entonces no era para nada ingenua esa propuesta del cafecito, para nada ingenua era. Después también había abogados, bueno, dentro había muchos profesionales que trabajaban como agentes de salud, así como nosotros éramos psicólogas, había trabajadores sociales, enfermeros, digamos, de diferentes profesiones, todos asociados a la salud. Y también a veces venían abogados, ¿sí? Que esto también es una figura que acá capaz les resuena, más que nada o sea, en términos de la salud mental, ¿no? Cuando había alguna causa penal, o incluso temas de documentación, porque no era siempre por alguna cuestión penal, ¿no? Temas de trámites, o de nuevo, había muchas personas también de otros países, y había un abogado que venía semanalmente, a veces quincenalmente, para ver si se necesitaba algo, ¿sí? Y también se les tramitaba a muchos de las personas que venían a los centros una tarjeta sanitaria
Era como una tarjeta que con esa facilitación, digamos, vos podías acceder de nuevo, al centro de salud, como si fuese la obra social, digamos, pero bueno, pública, ¿no? Y se tramitaba ahí. Digamos, era un espacio también donde las personas venían a tramitar estas cuestiones que no sabían como por dónde empezar. Hay algo como muy complejo de como por dónde arranco en el sistema de salud. Y este era el lugar como más ameno, como para decir, bueno, doy el primer pasito. ¿Sí? No sé si algo más que me esté olvidando, o si tienen alguna duda también vayanla escribiendo que nosotros la retomamos, así en relación a cómo funcionan estos centros de consumo. Pero la idea, para que entiendan lo fundamental, es esto de la puerta de entrada. Tómenlo, ¿no?, como este primer lugar que después me hace de puente para seguir circulando por el sistema de salud de una manera cada vez más formal, ¿no? Esto es como algo que es súper importante. El rol que tenía como importante era de los planes, de todas las cosas que trabajaban y de todo el vínculo que hacían con la comunidad. Digamos, muchas de las actividades se hacían afuera de los centros, con la función también de empezar a vincularse con toda la gente de la comunidad, con la gente del barrio, como para empezar a trabajar. O sea, en el que estaba yo, tenían un vínculo con la biblioteca que estaba al lado, entonces organizaban actividades, no sé, para el Día de la Mujer, para días específicos, y ellos participaban. Lo que era recoger las jeringas por el barrio, entonces eso hacía que eran ellos mismos los que cuidaban, no sé, si podía haber jeringas en una plaza, y eso es un peligro para un niño que está jugando y se puede pinchar con una jeringa. Entonces ellos recolectaban esas jeringas, entonces hacían muchas actividades que también la función era, bueno, establecer un vínculo con la comunidad, que eso también es importante. Sí, y algo que no aclaramos, porque es, bueno, obvio, por las dudas lo aclaro, ¿no? No podían entrar menores de edad. Esto era para mayores de edad. Esto es súper importante, ¿sí? Y donde nosotros estábamos puntualmente, si bien hay salas que son para consumo, ya sea vía parenteral, o sea, inyectable o pulmonar también para fumar, en la nuestra más que nada era el consumo inyectable, era lo que más se veía. Eso también. También había como un depósito de ropa en el que se recibían algunas cuestiones, se podían duchar, también esas otras cuestiones que mientras estaban esperando su turno para el café o para la sala de consumo o pasando el tiempo también podían hacer un poco esto. Pero bueno, también... Ahí nos preguntan si había mujeres que acudían a los centros de reducción de daño, y sí... En sí, digamos, no tengo los datos específicos, de donde yo estaba, que es uno que es muy, muy grande, la mayoría de la población era masculina, pero acudían mujeres, pero en porcentaje había mucha diferencia. Sí, muchos más hombres que mujeres. Flor, ¿no? Sí, mucha diferencia. Bien, bueno. Sí, si ustedes si van teniendo preguntas nos las dejan, obviamente. Otra de las cuestiones que también insistía mucho y nos preguntaban, sobre todo cuando nos preguntaban por esta experiencia, nos decían, bueno, ¿hasta qué punto funciona, ¿no?, esta estrategia de reducción de daño? Y quizás no es posible dar una respuesta por sí o por no tan tajante, quizás no es una respuesta de una vez y para siempre, pero sí tenemos algunos datos que nos parece que vale la pena mencionar. Por ejemplo, con las políticas de reducción de daños, a partir de todas las estadísticas que se han recabado, sí se ha observado, por ejemplo, una disminución en el consumo de heroína, una disminución en la vía endovenosa, en el hábito de compartir jeringas, a partir de estas capacitaciones y todo, también se hubo una disminución en eso, en la prevalencia de infección por VIH, aumento del uso de preservativos, todas estas políticas impactaron de esa manera, ¿sí? Y sobre todo también esto de la disminución de la mortalidad por sobredosis, que es fundamental, con lo cual no es una respuesta por sí o por no, pero sí estos datos que nos hacen pensar. También se registró una mejora en lo que es el acceso al sistema de salud, que Euge decía, bueno, funciona un poco como puerta de entrada a este tipo de lugares, al sistema de salud para personas que quizás de otra manera no hubieran ingresado, y que además de consumir determinados tipos de drogas, la mayoría tenían ciertas comorbilidades, patologías orgánicas a ser tenidas en cuenta y a tratar, más allá de lo que consumieran o no. Entonces era esta vía de entrada, ¿no? Así que bueno, queríamos resaltar un poquito eso, y bueno, ¿qué más? Y otra cosa, más allá de que esta parte que queda a la vista de cuáles serían
la utilidad de lugares como estos, o por lo menos en Europa, después vamos a hablar un poquito de nuestro país también. Una de las preguntas que nos hacían nuestros colegas sobre todo era si habíamos detectado desde nuestro lugar, desde nuestra visión, con otro recorrido, con otra experiencia, si habíamos detectado algún tipo de dificultad o algún tipo de observación. Y bueno, pensábamos un poco en cuáles, dijimos cuáles eran los servicios o dispositivos que sí estaban, pero también señalar cuáles eran los que no. No sé, Cami, habíamos charlado un poco de esto, no sé si... sí, lo que habíamos, una de las cosas que sí habíamos visto cuando estábamos en estos centros era más que nada que no hay ningún dispositivo ni de las cosas que tienen armados ellos para trabajar, no hay nada más de la parte individual. Entonces, como nosotros sí lo que sentíamos es que por ahí el modo de pensar, el consumo siempre tiene que ver con, bueno, qué lugar tiene esa persona. Entonces, al no tener un espacio para poder trabajar esa cuestión individual, pero no tampoco a nivel de tratamiento, porque en ese lugar también se hacía lazo con el centro de salud. Porque una de las cosas que sí es importante, que eso a nosotros nos lo aclararon ni bien entramos al centro, a los centros de reducción de daños, es que en ningún momento se apunta a que esa persona deje de consumir. Sí se apunta a poder vincularlo con el sistema, y cuando ellos pesquisan que hay, digamos, cierto interés de iniciar un tratamiento o cierto interés de querer disminuir el consumo y demás, se plantean un montón de estrategias. Pero no, digamos, esa parte más de lo individual para poder laburar eso era lo que sentíamos que a nosotros faltaba, que fue una propuesta que se hizo durante la rotación de pensar la posibilidad, siendo que, digamos, somos psicólogas, porque no en todos los lugares había psicólogos, de abrir esa posibilidad, de generar un espacio individual para las personas que iban, para los usuarios que así lo quieran, no era para nada obligatorio, y sí cuando nos preguntamos, bueno, ¿para qué? ¿Cuál es la función? ¿Por qué lo haríamos? ¿No? Porque somos psicólogas, tenemos que poner un lugar de escucha individual. Y la idea era como poder habilitar ese lugar y para hacer lazo con con un centro de salud, con la posibilidad de iniciar un tratamiento, no para gestionar tratamientos ahí adentro, sino como un lugar intermedio y de intercambio que posibilite. Porque también es cierto que por ahí hablar de estas cuestiones, o muchas de esas personas no tienen ganas de hacerlo ni de manera grupal. Lo grupal a veces también quizá tiene un cierto límite, entonces sí notábamos como esa falencia. Bueno, no hay algo más individual que permita abordarlo. Tampoco había eso, bien, todos los profesionales que quizá lo puedan hacer, entonces esa fue un poco la propuesta. Sí, estuvo bueno lo que hicimos ahí también en ese punto, porque se podían detectar algunas cuestiones más singulares, ¿no? Y muchas veces, además de la falta de turnos, que también era algo que a veces pasaba, que había mucha demora, sí, quizás, y bueno, quizás no todas las personas tenían la posibilidad de esperar, ¿no? La espera es algo que a veces hay que poder construir, o hay que poder darle un marco. Entonces, estos mini encuentros que íbamos teniendo, de alguna manera ya no era que iban iniciando un tratamiento, pero iban iniciando, configurando, de esto se trata, hablar solo, ¿no? Era como probar también para ellos, esto es tener mi espacio. Entonces se iba generando también una demanda, que muchas veces ellos necesitaban tener un espacio para poder construirla. Tengo esto para contarte también de mi historia. A mí al menos me acuerdo que me pasó de estar con muchas personas que venían del exterior, digamos, de otros lados de España, y también encontraban en nosotras, que no éramos tampoco de ahí, ¿no? Como algo medio familiar de decir, vos tampoco sos de acá, ¿no? Y se armaban encuentros muy, muy lindos, y pudimos armar varias derivaciones. Ya de la mano de, bueno, tal día te esperan, ¿no? Y ellos a veces tenían como este miedo de, bueno, arrancar un tratamiento va a implicar que haya una política más abstencionista, donde yo tenga que dejar de consumir, entonces había que trabajar también mucho eso, ¿no? Que no iba por ahí necesariamente. Después eso caía, ¿no? Que eso también es algo interesante, ¿no? Era algo que terminaba sucediendo, pero la intervención se enfocaba desde otro lado. Tal cual. Bueno, y como recién decíamos también, esta diferencia nos llegaron muchas preguntas de si se podría implementar esto en Argentina, si se puede extrapolar esa experiencia. Entonces, bueno, hemos conversado bastante al respecto y pensar algunas cuestiones. Pero nosotros siempre, esta charla la tuvimos mucho cuando estábamos allá, porque también al estar sentíamos que era una política que con la que podíamos empatizar mucho más a la hora de trabajar, y no con la lógica por ahí de abstener y decir, bueno, tenés que dejar de consumir, porque sabemos que es mucho más complejo que eso. Pero sí también lo que veíamos que hay una realidad que
toda la cuestión más de lo que es el consumo, que le llaman ya como higiénico y demás, tiene que ver con una lógica que es qué problemática tienen ellos, que es la heroína. En sí, nosotros no somos partidarios, me parece, de extrapolar ninguna experiencia. No hay ninguna experiencia que haya funcionado en un lugar que si la traes así, la querés instalar en otro lugar, vaya a funcionar. Porque es otra población, porque hay otra demanda, porque hay un montón de características distintas. Entonces, siempre querer traspolar y hacerlo igual en otro lugar, me parece que está un poco condenado al fracaso si no tenemos en cuenta en dónde la vamos a aplicar. Pero sí es cierto que nosotros acá en Argentina no tenemos la problemática de la heroína como la tienen allá en Europa. Entonces, digamos, esta está muy pensada para eso. Entonces sí nos hacía la duda de, bueno, ¿cómo la podríamos implementar en Argentina cuando quizás el consumo va por otro lado? Es otro la problemática que tenemos acá. Es con la cocaína, es con el crack, es con otras cuestiones. Bueno, en Buenos Aires particularmente con lo que es la pasta base. Entonces, ¿cómo implementar algo de eso teniendo en cuenta también las características de nuestra población con un sistema de salud que es totalmente distinto también? Porque cómo pensás esa estrategia tiene que ser en el sistema de salud que tenés en Argentina, en cada provincia, etcétera. Entonces, sí acá se aplicó más que nada, en Argentina en sí no es una política de Estado, por así decirlo, digamos, no es que hay centros de reducción de daño o cuestiones. Sí, lo que hay son como lo que nosotros estuvimos averiguando, hay asociaciones de reducción de daño, son dos acá en Argentina, que sobre todo con lo que más se realizaron acciones es con, después de esta fiesta, la Time Rap, que hubo un problema con las pastillas, que falleció un montón de chicos, en general es con el consumo de pastillas, que más que nada aplican la reducción de daño, estudiando cada pastilla para ver si tiene algo que te puede matar, que te puede intoxicar y demás, pero no en lo que es, a grosso modo, el problema, me parece a mí, digamos. Sí, por ejemplo, yo que ahora vivo en Rosario, acá en la Facultad de Medicina hay una cátedra, por ejemplo, de reducción de daño, entonces se ve un poco, al menos desde la formación, que también es importante, pero no es, digamos, no está tan, no es la política que prima, si bien en la ley dice que tiene que ser la reducción de daño, por ahí más los centros tienen otro modo de trabajar acá. Pero también siempre la pregunta era cómo aplicaríamos eso con el consumo que tiene Argentina. Y no tenemos una respuesta tampoco. No, bueno, pero me parece que es parte de esta pregunta que nos acercan, contextualizarlo y nuestra posición es esta, no podemos extrapolar las experiencias, son distintas poblaciones, distintas necesidades, distintos contextos, pero sí, todas estas cuestiones sirven para pensar otro tipo de abordajes posibles y bueno, seguir puliéndolo, por supuesto. Y son miradas y posiciones también en relación a cómo abordar el consumo. Me parece que también sí lo que puede haber son acá un montón de profesionales que trabajan desde una política que no está centrada en que la persona deje de consumir como principal objetivo, ¿no? Sino que hay, digo, y en estas fiestas que de pronto, bueno, que tomen mucha agua, digo, donde de pronto se intenta también, ¿no? Como con algunas intervenciones puntuales. Quizás no está sistematizado desde el Estado una política tal, pero sí hay un montón de y de miradas donde el eje no está en esto, ¿no? En la abstención. Entonces, eso sí está. Es que eso es lo más interesante también, digamos, que se trabaje desde ese lugar, que esta lógica de reducción de daños, por ahí antes también era como más rechazada porque te da la sensación de lo que busca es que la gente siga consumiendo. Pero, digamos, sí pensar, bueno, será un punto de llegada quizá que se deje de consumir, pero se trabaja desde antes, porque si ya se arranca desde ahí exigiendo que esa persona deje de consumir, capaz es más expulsivo que otra cosa. Entonces, sí, por ahí eso es interesante. Y eso que decís nos da el pie para la otra cuestión que nos parece importante plantear y que estuvimos trabajando estas semanas en las redes en relación a lo que es el estigma frente a usuarios y usuarias de drogas, ¿no? Los falsos mitos que circulan en la sociedad respecto de esto, en la nuestra, en la europea y en todas. Sí. A nosotros desde la experiencia y desde el recorrido que hicimos de lo que estamos contando hoy, tuvimos la oportunidad de leer distintos estudios y distintas estadísticas y censos, hay mucho laburo de campo en ese sentido allá, entonces queríamos también transmitir algunas de estas cuestiones. Sí, esto que dice Cami es uno de los principales mitos, ¿no? Digo, que tener centros de consumo asistido
va a favorecer, o sea, por ejemplo, uno puede decir, bueno, favorecer el acceso de una jeringa va a aumentar el consumo endovenoso, ¿no? En la población. Y lo curioso es que todo lo contrario, digo, las estadísticas demuestran que era esto de la puerta de entrada que decíamos, que no había un aumento en el consumo, por ejemplo, ¿no? Eh, o que se mantiene esta situación de adicción, ¿no? Porque de nuevo, ahí la cosa era entrar para ver qué hacemos con esto que te está pasando. Siempre había una mirada del profesional y del agente de salud ahí, en el que el consumo, por supuesto, era un tema a pensar desde qué manera abordarlo. Teniendo en cuenta que porque España no es que nació con esta idea de un día para el otro, ¿no? Me parece que esto viene de otras políticas que también han fracasado, y no solo han fracasado en tanto manera de abordar el consumo, sino también en tanto manera de abordar el contagio de hepatitis, el contagio de HIV, digamos, esto incide en otras comorbilidades que de hecho desde ahí es que es pensado, ¿no? Pero bueno, hay un montón de mitos, desde que esto busca legalizar el consumo de drogas, o que se transmite, no sé, un mensaje incoherente a los jóvenes, que se crean nuevos consumidores de drogas. Ahora que se puede, y no, de nuevo, por esto yo aclaraba al principio, no es que ahí vas y te dan heroína para que vos puedas consumir, vos la tenías que llevar, no se detectaron estadísticamente nuevos consumidores por la presencia de estos centros. Y esto es importante decirlo porque son mitos que circulan un montón y que tienen como una visión bastante fatalista. Por supuesto que es algo novedoso y todo lo nuevo también, ahora es disruptivo, hace preguntas y llama la atención. Nosotros cuando averiguamos para rotar acá también íbamos a ver con qué nos vamos a encontrar, digo. Entonces es interesante poder ver cómo se trabaja, qué se ha estudiado en el campo y qué dicen los números, porque ya tienen años ellos de intervención, entonces eso un poco nos va orientando. Y también hicieron estos estudios que dice Flor, hicieron estudios también para ver cómo son percibidos los usuarios de drogas en los barrios, en la vecindad, en la comunidad, qué piensa la gente. Imagínense que estas actividades de, por ejemplo, el programa Recoge, ¿no?, donde las personas iban con estos agentes de salud a recoger las jeringas, o también entregaban folletos, contaban de las actividades. Digo, estas personas de pronto eran bastante conocidas en el barrio. De hecho, el centro donde trabajábamos con vos, Flor, estaba en pleno centro. O sea, estaba, pero ahí en una calle central. Digo, no es que están todos en la periferia, no, estaban, pero en pleno lugar turístico. Entonces, ha sido interesante esto de los estudios que se hicieron con los vecinos, donde todos de alguna manera reconocían, ¿no?, como la necesidad, la importancia de proporcionar apoyo a las personas que están en recuperación, la importancia de que formen parte de la comunidad. Ahora, a la hora de quererlos como vecinos, ¿no?, aparecía ahí como una cuestión bastante marcada de, bueno, sí, pero lejos, ¿no? Y había también un montón de desinformación, digamos, cuando estas personas a las que se les hizo, esto fue antes de los centros antes de que esto sea tan común, ¿no?, como una intervención allá, cuando se empezó a capacitar a la gente, a brindar información, bueno, un poco el espíritu también que tenemos con Contarse, ¿no?, como empezar a hablar de lo que nadie habla, de lo que no circula, cuando se empezaron a compartir estadísticas, cuando se empezaron a contar historias, cuando se empezaron a conocer a las personas, ¿no?, esto también que decimos de la singularidad, cuando se desarman algunos mitos y aparece la subjetividad y lo que realmente está sucediendo, bueno, bajó un montón esto del estigma y estos prejuicios, y hubo mucha más aceptación, digamos, en el barrio donde nosotros trabajábamos, había ya como mucha más aceptación, efecto de un recorrido que se hizo. Esto necesitó de mucha intervención comunitaria. No es que y todavía seguía generando resistencia, ¿no? Era algo en lo que había que trabajar continuamente, y hacer planes y proyectos que integren, ¿no?, desde diferentes aristas a los miembros de la comunidad, con estos usuarios que también son miembros de la comunidad, espacios donde puedan trabajar en conjunto, porque no se basaban en la experiencia personal, estas personas que habían respondido, si estas encuestas a priori, donde quizás podían asociar al principio, no sé, algo del peligro. Una vez que algo de esto ya empezaba a circular, claro, cuando uno ya responde desde su experiencia, es como cuando nosotros hablamos de la psicosis, ¿no?
Bueno, no, no es así, digo, pero porque uno tuvo la experiencia de trabajo, cuando un familiar también nos dice, claro, no es así, pero todo el mundo piensa que es así. Bueno, pasa lo mismo con la psicosis que con lo que estamos hablando ahora, y pasa lo mismo en general en la salud mental, con todos los tabúes que hay alrededor, ¿no? Del padecimiento mental en general. Por eso estos espacios, la verdad, que venían asociados a la capacitación eran fundamentales. ¿Qué más también? Así, bueno, esto me parece central. Sí, de hecho, esos estudios que hacían en relación al estigma en usuarios y usuarias de drogas eran también parte de campañas que habían llevado a cabo para pensar las problemáticas de salud mental. Había como algunas comparaciones y que si bien eran parte de lo mismo, la gente no lo incorporaba de esa misma manera, y con campañas anteriores en relación a hablar sobre salud mental y todo, se habían logrado ciertos objetivos y cierta disminución del estigma y la exclusión social para personas que por ahí tenían algún padecimiento mental, pero con las drogas había un poco más de resistencia, como si fueran dos cuestiones separadas, y a su vez, como decía Euge, quizás en enunciados más generales como yo creo que las personas usuarias de drogas deberían ser parte de la sociedad, ¿verdadero o falso? Bueno, todos decían verdadero. Ahora, cuando por ahí se incluían preguntas como yo no me genera ningún tipo de incomodidad tener un centro de reducción de daños al lado de mi casa, ahí ya cambiaban los números completamente. Entonces, y a su vez se comprobó que mucha gente que por ahí sí tenía contacto con personas con esta problemática, tenían niveles de prejuicios menores o el estigma no se daba de esta forma. Entonces ahí se empieza a pensar una cuestión de, bueno, hace falta información, hace falta informar, y el trabajo con la comunidad es igual o más importante que el que se hacía con los mismos usuarios y usuarias de estos centros. Así que, tal cual como decía Euge, muy en consonancia a lo que nosotros pensamos y apostamos y seguimos trabajando cada vez desde nuestro querido Contarse. Sí, creo que la resistencia general a veces cuesta también esto que decías vos de incluir al consumo dentro de las, o sea, como si el consumo y la salud mental no estuviesen, no tuviesen una relación. Uh-huh. Me parece que en general nos pasa con muchas cuestiones de la salud mental. Y también esta visión que introduce, me parece que por eso nos daban ganas también de hacer un video, porque nos llegaron un montón de preguntas cuando compartimos esta experiencia, de también poder ubicar la complejidad de que hay alrededor de las adicciones, ¿no? Esto justo el otro día también, que hicimos este posteo, de poder pensarlo como una enfermedad, ¿o no? Y digo, independientemente de las cuestiones genéticas o biológicas, o de la abstinencia, de la adicción, o de las modificaciones cerebrales en los receptores, ¿no?, del cerebro, digo, por supuesto que todo eso está, y que eso también puede estar asociado a la dificultad, ¿no?, a esto de que no es una cuestión de voluntad, y no quiere parar, porque ¿no? hay un montón de compromiso, por supuesto, del cuerpo biológico, pero bueno, no podemos mirarlo solamente desde ahí, ya que eso solo eso ya es complejo, pero encima hay que sumarle, ¿no? Bueno, la historia de vida de esa persona, los factores sociales, ambientales, dónde vive, con quién, en qué situaciones consume, en qué situaciones ha dejado de consumir, qué lo ha desencadenado ese consumo, qué red tiene esa persona. Digo, no es sin todos estos elementos que podemos abordar ninguna arista del padecimiento mental en general, ¿no? Y esto también es importante poder pensar de alguna manera, ¿no? Así que bueno, no sé si habrá más preguntas, no queremos cansarlas, ¿sí? Cansarlos con un vivo eterno, simplemente sí nos parecía importante contestar algunas de las cuestiones que estas semanas estuvieron apareciendo, y sigue abierto el canal, ¿no? Digamos, el canal de comunicación. Si a partir de hoy surgen nuevas preguntas, nuevas inquietudes, nos pueden mandar un mail, un mensaje privado, podemos hacer en algún momento algún otro encuentro, pero bueno, vamos también contando un poquito en función de lo que creemos que es importante decir, y también en función de lo que el resto tiene ganas de saber y de conocer, ¿no? Así que bueno, les agradecemos un montón el encuentro. Sí, gracias por el apoyo de hoy y el de todos los días. Gracias por el intercambio, y háganos llegar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Siempre nos sirven para crecer, para mejorar, para poder transmitir algo de alguna pregunta que ustedes tengan. Siempre a partir de ahí está bueno y es un desafío para nosotras.
Así que bueno, muchísimas gracias. Seguiremos publicando información al respecto y nos vemos en próximos otro momento. vivos y encuentros o talleres. En próximo. Gracias.